Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy vamos a presentar un texto que es algo diferente de los textos habituales que publicamos en el Fondo Editorial, pero que estamos muy contentos de haber incluido recientemente, hace unas semanas, en nuestro catálogo. Se trata del texto de Juan Acevedo, El Cui versus la pandemia. Se trata de un libro que reúne un conjunto de tiras e historietas publicadas por Juan Acevedo en su propia página personal durante los meses más complicados de la pandemia global por el nuevo coronavirus. Juan comenzó a publicar durante los primeros meses de 2020 una serie de tiras en las cuales aparecía su personaje emblemático, el Cui, al cual todos ustedes conocen, interactuando junto con otra serie de personajes, algunos clásicos, otros nuevos, aparecidos en este contexto de la pandemia, en los que reflexionaba sobre las vivencias que en ese momento estábamos atravesando todos los peruanos y a nivel global que estábamos atravesando en todo el mundo. Finalmente, a finales del año pasado, Juan se acercó a nosotros, al Instituto de Estudios Peruanos, y decidimos publicar una recopilación de las mejores de estas tiras, que ahora está disponible desde hace un mes aproximadamente para su venta al público, tanto en versión papel como en versión digital. El Cui versus la pandemia es, por lo tanto, el libro que hoy les presentamos, y para conversar sobre este libro tenemos a dos invitados. Tenemos en primer lugar como invitada a Jacqueline Fous, quien es profesora de periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y magíster en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido periodista de investigación en el equipo fundador de IDL Reporteros y redactora y editora en los diarios El Comercio y Perú 21 en Perú y Uno Más en México. Trabajó como corresponsal del diario Reforma de México, en el Perú y en Brasil, y en 2018 recibió el Premio de Periodismo y Derechos Humanos que otorga la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la actualidad, entre otras cosas, es corresponsal del diario El País de Madrid, en Lima. Nuestro segundo presentador para comentar este libro de Juan Acevedo, El Cui versus la pandemia, es Pedro Pérez del Solar. Pedro es doctor en literatura hispana de la Universidad de Princeton con una tesis sobre cómics españoles contemporáneos. Ha publicado artículos sobre cómics en español en diferentes revistas académicas y recientemente ha colaborado en varios libros sobre también el universo del cómic en español. Es actualmente profesor en la Universidad del Pacífico. A Juan Acevedo no lo tengo que presentar, todos ustedes lo conocen, es uno de los principales historietistas latinoamericanos. Juan estudió en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es profesor honorífico del humor por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Es el creador del Cui, personaje emblemático de la historieta peruana, y ha publicado en medios como Caretas, El Diario de Marca, El Comercio, Perú 21 y en revistas icónicas como Monos y Monadas. Es autor, entre otras cosas, del libro Para hacer historietas, que publicamos en una nueva edición en el Instituto de Estudios Peruanos hace 2 años. El libro original es de 1978 y es uno de los libros claves para la enseñanza en español de historietas. En el ámbito de la docencia, ha impartido talleres en el Perú, en diversos países de Latinoamérica, en España, Alemania y los Estados Unidos. La dinámica que tendremos es que cada uno de los dos comentaristas, en primer lugar Jacqueline Fous y a continuación Pedro Pérez del Solar, nos expresarán sus comentarios sobre el libro de Juan Acevedo. Cada uno tendrá aproximadamente 15 minutos y posteriormente le daremos la palabra a Juan para que nos termine de conversar respecto al libro, cuál fue la concepción de este libro de historietas, qué papel cree Juan que juega este libro en el contexto de las nuevas memorias en torno a la pandemia. Voy a darle la palabra ahora a Jacqueline como nuestra primera comentarista. Jacqueline, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden avisar si me escuchan bien? Ok. Bueno, primero muchas gracias a Juan por invitarme a comentar este libro. Fue un pedido que sinceramente me sorprendió. Y tengo algunas reflexiones con las que quisiera iniciar respecto de la trayectoria de Juan. Primero me parece muy importante destacar en este libro que los principios con los que Juan se ha identificado a lo largo de su carrera como historietista están muy vitales en estas tiras.
yo tengo aquí, digamos, al costado de mi mesa un par de textos de los años 90 de Juan. Este se llama Luchín González, que fue el primer folleto, digamos, el primer cómic que Juan me autografió en el año 90, y que tiene que ver con derechos de los niños. Y este otro que es Piolita, que también tiene que ver con derechos de los niños y también derechos de la mujer en sectores populares, ¿no? Estos dos textos son de momentos anteriores al neoliberalismo, anteriores al cambio de modelo económico en el Perú, cuando las organizaciones populares eran muy importantes para poder sobrevivir y para hacerle frente a la crisis económica, para hacerle frente a la violencia de todo tipo que en ese momento estaba viviendo el Perú. Entonces, una primera cosa que yo quería comentar es cómo en estas tiras sobre la pandemia, sobre la gestión de la pandemia, sobre la muerte, es posible identificar esta línea continua en el trabajo de Juan, vinculada con la organización, con la solidaridad, con la colectividad y con una posición crítica hacia el sistema económico, hacia las élites que se aprovechan de quienes no tienen dinero, ¿no? Cosa que hemos visto de manera muy patente durante la pandemia. Entonces, quería empezar de esa forma como una introducción. Voy a leer una parte y luego voy a comentar de manera un poco más libre. En estos días, después del 6 de junio, hemos estado atareados y preocupados con la estrategia legal fujimorista que ha retrasado la proclamación del presidente y que ha oscurecido de forma vil un proceso electoral limpio. ¿Por qué mencionar esto? ¿Por qué mencionar esto al comentar el libro El Cuy versus la pandemia? Porque al final del libro están las tiras que hizo Juan vinculadas con la campaña electoral, con el inicio de la campaña electoral presidencial en la primera vuelta, ¿no? Estas preocupaciones del autor respecto de los candidatos un poco mal preparados para presentarse como postulantes a la presidencia, son parte del final de las preocupaciones cuando Juan se va del tema de la pandemia y empiezan a aparecer estos personajes en forma de arquero, en forma de todo. No voy a spoilear el libro, pero hay una preocupación muy fuerte en la parte final del libro acerca del futuro del Perú, ¿no? De quién va a gobernar el Perú, si es que teníamos en oferta estos candidatos que, sobre los cuales el caricaturista expresa su preocupación, ¿no? Juan planteó en el Cuy versus la pandemia ha hecho una especie de diario, ¿no? Una especie de bitácora en la que no se le ha pasado casi ningún tema que era de visibilidad pública, ¿no? Es posible suponer que Juan no estaba saliendo a la calle en los meses de cuarentena. Hay algunas alusiones a su hijo que le dice que no salga porque él ya tiene cierta edad. Entonces podemos suponer que Juan muchas de estas referencias, de estos problemas, los ha estado siguiendo por los medios masivos o por los medios sociales o por conversaciones por Zoom u otras vías, porque en gran parte de las tiras el Cuy está frente a la computadora, ¿no? Está frente a la computadora con ganas de salir, con ganas de matar a la muerte o con ganas de enfrentar a la muerte, pero están casi todos los temas importantes vinculados con la gestión de la pandemia, vinculados con los problemas políticos de la pandemia y con tantas deudas sociales que hemos visto de manera tan notoria el año pasado y aún ahora, ¿no? Es un libro sobre cómo una sociedad lidia con una enfermedad, con un sistema de salud injusto e insuficiente,
pero es también un diario y una reflexión de la política contemporánea que se mete a la casa, ¿no? Y cuando me refiero a la política contemporánea, no solamente aludo a la política local, sino también a la política global, ¿no? Hay una crítica a cómo Boris Johnson y Trump se situaron frente a la gestión de la pandemia, y también hay una crítica al autoritarismo de Trump y a la extrema derecha en un hilo con Videchet, ¿no? Es muy interesante en realidad esta reaparición de Videchet, que es digamos, un personaje viejo en los trabajos de Juan, que en el pasado tenía que ver con la dictadura de Pinochet, con el autoritarismo, pero que ahora representa no solamente el autoritarismo, sino la unión con el neoliberalismo y con, digamos, las élites que se dedican a hacer negocios de manera abusiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? No el empresariado responsable, ¿no? Sino el empresariado que puede sacar provecho de la miseria, de la desgracia en una pandemia. Y hay alusiones directas a las farmacias, ¿no? Hay momentos en los cuales el personaje de la muerte, hay dos personajes de la muerte en las tiras, ¿no? La buena muerte, que es un personaje femenino con muy poca forma, a diferencia de la otra muerte, que Juan no le llama la mala muerte, pero queda evidente que es la malísima muerte, que siempre está muy producida, ¿no? En el dibujo de Juan, y que todo el tiempo está intentando hacer caer a los peruanos para llevárselos con la COVID, para matarlos. Y entonces aparecen en varios momentos coludidos Videchet con la muerte, que habían sido pareja en el pasado, ¿no? Que habían matado juntos en el pasado. Entonces es digamos, algo que yo quería valorar mucho en este trabajo, es cómo, pese a que Juan se ha concentrado, mejor dicho, Juan dibujó sobre el presente, ¿no? Porque él entregaba estas tiras en su muro de Facebook, a veces a diario, a veces cada más días, espaciados. A pesar de que estos eran trabajos diarios, hay una dimensión contemporánea, ¿no? Hay una reflexión sobre la contemporaneidad, sobre la historia de los últimos 50 años más o menos, porque recordemos que con Pinochet se inicia la implantación del modelo neoliberal en América del Sur, y nos llega al Perú en el año 92, 93 con el cambio de constitución, y hay un posicionamiento crítico muy fuerte hacia este sistema neoliberal que ha permitido estas desgracias y estas injusticias que hasta ahora vemos respecto de la pandemia, cuando hay personas que deben 30.000 soles y no pueden pagar a las clínicas y tienen que hacer rifas para poder pagar sus deudas, etcétera, ¿no? Entonces, hay también algunas alusiones, así como hay esta colusión entre Videchet y la muerte. La muerte también reflexiona sobre cómo ha matado antes, ¿no? Y hay una alusión también a Senderito, a un personaje viejo de las caricaturas, y me parece que es otro tema importante a reflexionar sobre este libro, algo a lo que normalmente los limeños le escapamos, que es la preparación ante la muerte, ¿no? Me parece que en algunos otros pueblos, digamos, en la Amazonía o en población indígena andina, hay otro tipo de posicionamiento hacia la muerte, y en Lima no nos gusta mucho mirarle de frente a la muerte, ¿no? No prevemos nada, hacemos como que vamos a vivir para siempre,
y me parece muy importante en este libro cómo en esta representación de la buena muerte y la otra muerte, hay una constante reflexión de qué hacer, ¿no? Y en el caso de la representación de la buena muerte, me parece un acierto también, porque para el personal de salud que ha tenido que lidiar con la gestión de esta enfermedad, especialmente en unidades de cuidados intensivos, ha habido digamos, estas dificultades de ver qué cosa hacer con pacientes a los que ya no podían hacer, a quienes ya no les podían extender la vida de la forma como estaban haciéndolo en estas máquinas, con ventilación mecánica, etcétera. Y la buena muerte, cuando conversa con el perro Humberto, hay algunos momentos en que le dice: yo sé de un señor que ya quizá debería irse para que ya no siga sufriendo, para que ya no tenga más dolor, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento que yo quería destacar como valioso en medio de todos los temas que aborda Juan en este libro. Me parece también importante el hecho de que no solamente están visibles los problemas vinculados con la pandemia, ¿no? Como este desorden que había en algunos ciudadanos que se exponían al contagio, sea en los mercados, en la aglomeración o en el transporte. Cuando yo vi estas críticas a cómo se comportaban algunos peruanos que no necesariamente respetaban todas las medidas de bioseguridad, recordé también que en el Diario de la Peste, en este viejo libro del siglo XVIII, si no recuerdo mal, de Difo, hay también personajes de ese tipo, ¿no? O sea, cada vez que hay pandemia, siempre hay un grupo de personas que se escapan de la norma, ¿no? Que están como en plan de vamos a vivir lo último que podemos, y no les importa mucho arriesgarse, ¿no? Y la muerte, el personaje de la muerte en el libro, dice que le encantan los peruanos porque se exponen así, como que se entregan, ¿no? Como que se entregan a ella para ella llevárselos. Pero entonces lo que quería decir es que así como Juan ha sido muy preciso en identificar casi todos los problemas que vimos de la gestión de la pandemia, estos hospitales precarios, ¿no? Que los menciona la muerte, entre comillas, la muerte mala. Dice que le encantan estos hospitales precarios, insuficientes, le encanta en el Perú que no haya suficientes médicos, porque de esa manera se va a llevar a más gente, ¿no? Y frente a todas estas dificultades, frente a las medicinas caras, a las medicinas caras porque todo es oferta y demanda, ¿no? El personaje del empresario farmacéutico es un chancho, y este farmacéutico le dice a la muerte que está ganando más gracias a ella y que los precios están porque es oferta y demanda, ¿no? Frente a todo esto, frente a esta especie de gran listado de problemas de la pandemia, están las posiciones diferentes, y voy terminando con esto para no pasarme del tiempo, están las posiciones diferentes de Pelito, el nieto del Cuy, y de Humberto, el perro Humberto, que por una tos, ¿no? Antes de la pandemia,
viajó a la población de Cuicunamarca, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, para recuperarse de su tos, y allí lo agarró la pandemia. Entonces, tanto Pelito, con sus intentos de buscar una vacuna, ¿no? de dar con una vacuna, y con su vigilancia de su abuelo para que esté siempre con mascarilla y para que no esté desprevenido ante la muerte, para protegerlo de muchas formas, y con el papel de Humberto, de activar una organización en un pueblo andino para contener la pandemia, tienen salidas, ¿no? Humberto le cuenta al CUI que ha contactado con un bibliotecario para que puedan prestar libros para la casa. Humberto también dice que ayuda a los niños en sus tareas. Humberto sube a un cerro para conectarse a internet. Eh, Reciben ayuda para hacer ollas comunes, y hay también un elemento con el que quisiera terminar, que es poco común que aparezcan tantos elementos en una historieta, que es la desinformación, ¿no? Que ha sido algo que nos ha acompañado todo este tiempo, tanto en la pandemia como en la coyuntura electoral. Una rata, si no recuerdo mal, una rata del poblado de Cuicunamarca quiere romper la organización que logró hacer Humberto, el perro Humberto, y intenta hacer una campaña contra él diciendo que Humberto llevó el contagio, llevó la contaminación de la COVID-19 a ese pueblo, eh, y intenta movilizar a la población contra Humberto para votarlo, ¿no? Para votarlo de la comunidad, y al contrario no lo consigue, ¿no? Entonces es interesante cómo es posible también mostrar estos problemas que hemos tenido tan graves y con consecuencias tan complicadas de la desinformación, están también retratados en este libro. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto ver este trabajo, y permitirme estar en este momento compartiendo con ustedes y con Juan este nuevo libro, y espero que los otros dos libros que quedaron ahí entre paréntesis, como él menciona al final de su libro, que cuando empezó la pandemia él estaba trabajando otros dos libros que son muy importantes. Espero que las editoriales que estaban a cargo los retomen rápidamente para contar con ellos. Muchas gracias. Gracias, gracias Jacqueline. Un elemento que tú has señalado y que creo que es importante en el libro de Juan es esa mezcla precisamente entre personajes tradicionales de las historietas del Cui, junto a nuevos personajes que se añaden a ese elenco en este libro, en la serie de historietas referidas a la expansión de la COVID-19. Me parece que eso nos permite también establecer efectivamente esa genealogía, de alguna manera, de estos problemas que hemos experimentado durante la pandemia, que son problemas que la pandemia ha hecho evidentes, pero que responden muchas veces, como tú bien has señalado, a esas tradiciones persistentes, a esos problemas preexistentes, económicos, sociales, esas fracturas persistentes de la sociedad peruana, y que Juan refleja en sus historietas a través de esta combinación de personajes nuevos que aparecen por primera vez, junto con otros personajes ya tradicionales que se ven enfrentados ahora a esta nueva coyuntura. Tenemos ahora las palabras de Pedro Pérez del Solar. Como señalé antes, es profesor de la Universidad de Lima y es experto con numerosas publicaciones en torno a cómics en español y en otras lenguas. Pedro, adelante cuando tú quieras. Bien, gracias. ¿Se me escucha? Sí, ya. Soy profesor de la Universidad del Pacífico, por si acaso. No de la de Lima, pero no importa. Bueno, yo voy a hablar de algo completamente distinto, voy a cruzarme un poco, pero es inevitable, pero voy a hablar de algo un poquito diferente. Así visto de lejos es casi como que yo me fuera a concentrar en la cáscara, más bien, ahora que Jacqueline ha estado en el cuerpo del asunto. Diga, no soy muy bueno para improvisar, o sea que tengo acá un texto y voy a ir leyendo. ¿Okay? Voy a procurar que no parezca que leo, pero voy a estar leyendo.
Sí, bueno, primero entonces quiero decir que estoy muy contento de participar en esta presentación del CUI versus la pandemia. Le agradezco a Juan y al Instituto de Estudios Peruanos la invitación. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba. ¿Sí? El CUI siempre ha sido bueno, siempre, desde que lo conocí, fue un personaje muy importante para mí. ¿Sí? Al CUI lo conocí a mediados de los 80, cuando me compré un Hola CUI. Hola CUI era la compilación de las primeras tiras del CUI que aparecieron, ¿no es cierto? Y me compré un Hola CUI de tercera mano en Camaná. Y desde ahí me quedé enganchado con el protagonista y los demás personajes de la tira. Que puede parecer tonto, pero una de las razones por las que el CUI versus la pandemia me gustó de arranque fue que el formato es el mismo que el de Hola CUI. ¿Sí? Es decir, este de acá. Es un formato apaisado con 2 tiras por página, así como Mafalda, que fue mi primera gran entrada al cómic. Sí, un formato con una tradición larga y sólida en la historieta en español, pero un poco dejado de lado por el prestigio del álbum primero y luego por el de la novela gráfica. Me encanta este formato que me parece que va recuperando terreno además últimamente. Como pueden ver, es un libro que se adapta a la forma de la tira. ¿Sí? Es decir, es un libro de tiras cómicas que, por decirlo así, no se disfraza de novela. ¿Sí? Bien, sigo. Una tira de humor es un relato completo. Cada tira es un relato completo. Salvo excepciones, termina en la última viñeta, que es su resolución y de la que depende el chiste, si es que lo hay. Me parece otra vez que este formato es el que reconoce mejor esa condición de microrrelato de la tira. Las compilaciones gigantes que presentan 5 tiras por páginas son necesarias como compilaciones, pero no creo que sean el mejor vehículo para su lectura. La tira bien hecha exige mucho. Exige la síntesis casi minimalista, un ritmo narrativo muy cuidado, los diálogos, porque la tira del CUI es una tira de conversaciones. Los diálogos son importantísimos y tienen que ser medidos, literalmente medidos. Si no, los textos invaden la viñeta y se pierde la fluidez. No es fácil concentrar tanta información en diálogos tan breves, pero las tiras del CUI lo consiguen. Además, el CUI es un personaje perfecto para la tira. Corresponde a lo que, y voy a citar a Karasek y Newgarden en su libro sobre Periquita, o sea, su libro sobre Nancy, lo que llaman un personaje exitosamente diseñado. Dicen, un personaje exitosamente diseñado es uno distinto, concreto, flexible, configurado de manera eficiente, reproducible de forma repetida y claramente legible desde cualquier ángulo, en cualquier escala, incluso fraccionalmente. Sí, eso es lo que ha permitido que el CUI, por ejemplo, se vuelva un icono que es presentado en gigantografías y funciona en mínimo, en grande, en todos los tamaños, ¿no? Aparte, no conozco ninguna tira que se haya publicado directamente como libro o álbum, digo tira, que haya entrado directamente como libro. Siempre pasan por otro medio. Las tiras recopiladas, por ejemplo, en el Hola CUI, salieron primero en el Diario de Marca, cuando yo estaba entre segundo y quinto de media. Así que podría haberlas leído si hubieran comprado el periódico en mi casa, pero no lo compraba. En el Diario de Marca, las tiras del CUI venían en medio de noticias, reportajes, comentarios de una coyuntura complicada y violentísima, pero también muy cerca de las noticias culturales, las de espectáculos, incluso creo que en la misma página donde salía la programación de la televisión. Por su parte, el CUI que leo en Facebook es más impredecible todavía. Se puede aparecer debajo de noticias de actualidad, complicadas, violentas, desesperantes a veces, pero también junto a una foto que mi tía le sacó a su ojí de gallina. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el contexto de la viñeta del CUI del día. De lo que no hay duda es que la publicación diaria en Facebook comparte, digamos, lo coyuntural de la tira de prensa, acompaña ese día a día. Entonces, un diario, Facebook, un libro son soportes muy distintos, no se leen del mismo modo. La tira del CUI en Facebook va rodeada de textos, como un sándwich. ¿Sí? Arriba va el texto de Juan, abajo van los comentarios de los lectores. El texto de Juan a veces consiste solo en unas palabras sobre el tema de la tira. Otras veces el comentario son divagaciones muy libres a partir de esta, o lo vincula a algún recuerdo o evento, a esos eventos históricos. A veces es una breve reflexión sobre el proceso de dibujo y el sentido de este trabajo. En medio de esta variedad, lo que predomina evidentemente es el tema del COVID.
¿no es cierto? Y también los consejos sobre el COVID, mascarilla, distancia social, sobre los que se insiste una y otra vez, tanto en los comentarios como en la tira. En el otro lado del sándwich están los comentarios de los lectores. En su análisis del blog El Diario del Cuy, donde se repasaban las tiras del Cuy desde el principio, Paulo Drinot observó la importancia que tenía el soporte visual al permitir la entrada de comentarios, que a veces se convertían en discusiones. Esta facilidad para abrir la conversación es una de las características de la versión virtual de las tiras. En este sentido funciona como el arte público, ¿no es cierto? Entendiendo la web como un espacio público, claro. Juan fomenta esto mediante interrogantes que se dejan abiertas para que entren los comentarios. Hay invitaciones directas a la participación del lector. Siempre hay frases como, ya me dirán ustedes si, ¿no? Se invita, ¿no? O en las tiras de los payasos golpistas, ¿no? Donde pregunta, ¿lo saco o se quedan? Dime por qué, ¿no? Así los comentarios ayudan a moldear las tiras también. Entre estos comentarios hay que decir, hay muy pocos de rechazo. Hay sobre todo ganas de los lectores de continuar con la conversación que arrancó en la tira que acababan de leer. Ganas de participar. A su manera, ganas de acompañar también al Cuy. Así, el Cuy en Internet está como apoyado en un montón de andamios. El texto de Juan, los comentarios de los lectores, incluso los simbolitos idiotas estos de me gusta, me encanta, no sé qué, también son parte de ese paquete. En mi caso, yo comienzo por leer la tira, pero siempre luego el texto de Juan que va arriba, casi como si fuera parte de la misma tira, y al final leo alguno de los comentarios. Y entonces con todo ese acompañamiento vuelvo a leer la tira. Al final no es que cambie tanto el sentido de la lectura, sino que lo veo todo como formando un bloque mayor, como un todo. O sea, texto Juan, tira, comentarios, incluso iconitos, todo eso lo veo como un todo. A lo que voy es que la publicación como libro acá está, como libro del Cuy versus la pandemia, muestra la solidez de la tira como un conjunto, pues cuando le quitan esos andamios textuales que las rodeaban en Facebook, se sostienen perfectamente bien por sí mismas. Eso que es casi parte del funcionamiento de las tiras en Facebook, puede desaparecer y esto funcionar a su manera, de una manera perfecta. Bien, las motivaciones de Juan versus la pandemia ya las va a desarrollar Juan con detalle, Jacqueline también ha hablado sobre ellas. Yo voy a soltar algunas ideas bastante dispersas sobre el libro. Primero sobre los personajes. Yo pensé que esto iba a ser más largo, me está saliendo muy corto. Bueno, no importa. Voy a soltar unas ideas sobre el libro, sobre los personajes. El Cuy versus la pandemia trae nuevos personajes. Algunos pasan por ahí nomás, como el padrino del Cuy, por ejemplo, que me dejó con muchas curiosidades. El padrino del Cuy, yo me enteré que era su padrino solo por los textos de Juan, arriba, pero adentro no, en la misma tira no lo comentaban. O Cuchitrump, que espero que no vuelva más. También el elenco de animales de nuestra primera vuelta electoral, algunos de los cuales han persistido. Me encanta la aparición de la buena muerte, de la que espero que Juan nos hable un poco más y espero que aparezca en más tiras. Pelito no es un personaje nuevo, aunque en perspectiva es relativamente reciente, y se ha convertido en el coprotagonista de la tira, y le inyecta mucha acción e inventividad, ¿no? Hay que ver a su personaje Gotícula nomás. Y de alguna manera también es un contraste con el Cuy, ¿no? Pero de una manera distinta a Humberto, el viejo coprotagonista, que es más bien tiene el rol del perro sabio, por decirlo de alguna forma, o ha acabado tomando ese rol. Sobre los viejos personajes, la muerte, o la mala muerte, como decía, bajo la pandemia tiene nuevos poderes. Se disfraza para que los descuidados que hay bajo el virus, yo no sé si antes se disfrazaba o no, pero ahora se disfraza, ¿no? No hay que olvidar el lado importantísimo de la tira, ¿no? Que es su apoyo a la lucha contra la pandemia. Esta muerte es un personaje que me parece cada vez mejor, cada vez más gracioso y más complejo a la vez. No solo hay que leer la tira sobre el Día del Padre, por ejemplo, que no les voy a contar para que lean el libro y busquen esa tira sobre el Día del Padre. Por otra parte, me preocupan algunos viejos personajes. Uno esperaba que a estas alturas algunos de estos viejos personajes que estaban en Hola Cuy
¿no? Que algunos de estos personajes ya estuvieran obsoletos, ¿sí? Y sin embargo estos personajes no dejan de reencarnarse en nuestro panorama político, ¿sí? Doña Rancia, por mencionar un personaje medio secundario, ha encontrado nuevos referentes sin necesidad de cambiar. O sea, Doña Rancia es la misma, pero ahora refiere a nuevas personas de nuestro mundo real. Finalmente, el cuy, por su parte, sigue siendo el viejo conflictuado de siempre, a veces torpe, a veces indeciso y irresponsable, pero siempre divertido, siempre comprometido con la causa de los cuyes, con todas sus causas. Scott Wims dice que el humor no consiste solo en ser gracioso, también tiene que ver con cómo nos enfrentamos a mensajes completos y contradictorios. Es decir, sin conflicto no hay humor. Las tiras del cuy entienden muy bien eso. Si antes pusieron en escena con mucho humor temas como las relaciones de pareja, el machismo, el aborto, la alienación, la crisis económica y por supuesto la política, y también la violencia política, ahora el punto de partida es la complejísima coyuntura de la pandemia. Y el punto de llegada es quizás el conflicto político en el que seguimos, y que de vez en cuando sigue tocando la tira, ¿no? La tira que aparece de vez en cuando en Facebook después del límite de este libro, ya está directamente en ese tema. Con estos nuevos asuntos, sin embargo, Juan no se ha alejado de los tres temas fundamentales de su obra, que señala Carla Sagasti, que son las prácticas sociales, la política y la peruanidad, ¿no? Bien, un amigo me dijo, y estoy terminando, me ha salido más corto de lo que pensé, un amigo me dijo una vez que el Cuy era una lectura light, y eso me molestó. Ahora le quiero dar la razón, es light, porque es una lectura ligera. A pesar de su densidad, uno la recorre con facilidad y rapidez. Pero también es light en el sentido de luz. Divertir en una situación tan deprimente como la del año pasado ha sido una forma de traer un poco de luz en una época más bien tenebrosa. Personalmente, estoy muy contento con la publicación del Cuy versus la pandemia. Y bueno, felicito a Juan y agradezco al Instituto de Estudios Peruanos. Y espero que el Cuy nos siga acompañando y también iluminando muchos años más. Eso fue. Gracias, Pedro. Muchas gracias por tus palabras y por la presentación. Creo que has dicho algo bien importante y es que efectivamente las tiras del Cuy, las tiras cómicas en general, tienen como una intensa vida social que va más allá está condicionada, pero va más allá también del soporte en el cual se producen. Y efectivamente creo que parte de la riqueza del trabajo de Juan durante el año pasado consistió en activar esos mecanismos de intercambio entre él que producía las viñetas y nosotros que las leíamos, y entre nosotros ir conversando, ir comentando nuestras propias ansiedades que iban saliendo sobre la marcha, motivadas por la viñeta, pero muchas veces se establecían diálogos que iban más allá propiamente de la viñeta y diálogos de ida y vuelta precisamente propiciados por las viñetas del Cuy que nos presentaba Juan. Juan, hemos escuchado los comentarios de Jacqueline, los comentarios de Pedro. Te cedemos la palabra a continuación a ti para que nos cuentes un poco cómo así surgió la idea de recuperar al Cuy en ese contexto, cómo así te propusiste esta tarea y qué fue la manera en la que fuiste desarrollándola, qué aprendiste en ese camino, qué te aportó personalmente el Cuy en ese año tan complicado para todos. Adelante, Juan. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo estoy primero muy agradecido con los presentes, ¿no? Muy agradecido con Jackie y con Pedro, que aceptaron presentarme, y estoy muy feliz de que hayan aceptado al escucharlos, ¿no? Y agradecido también con Raúl, ¿no? Quien dirige el área de publicaciones en el Instituto de Estudios Peruanos, y que tuvo a bien acoger este libro, ¿no? Habíamos conversado inicialmente con Odín, ¿no? Odín del Pozo, que me animó, ¿no? Habíamos hablado de esta posibilidad y luego ya yo, llevado por otros temas en los cuales estoy trabajando, estaba dejando este libro de lado y él me dijo que no, que había que hacerlo. Entonces, me alegra mucho la presencia de los amigos, las amigas, las personas que lo acompañan a uno a hacer estos trabajos, ¿no?
y me ratifico en esa alegría al escucharlos esta tarde, ¿no? Y ahora se lamentaba a Pedro que le parecía que era muy corto el tiempo que él estaba hablando, y yo no sentía que fuera largo, pero tampoco corto, sentía que estaba muy bien. Yo hubiese querido que sigan hablando los dos y yo solo escuchar, porque de pronto ya me toca hablar y ellos han dicho cosas tan interesantes que me hubiese gustado en todo caso hacerles preguntas o a ratos interrumpir para contarles un poquito de cómo hice estas tiras, más que ahora dedicarme solo a hablar, ¿no? Pero bueno, podemos, ojalá, yo soy muy parlanchín, ojalá pudiera detenerme y dialogar un poquito. Vean, han tocado ellos varios temas y se supone que todos estos temas están en el libro, en la tira del Cuy. Indudablemente lo están. El primero que yo pienso y que me conforta es el de haber trabajado este libro acompañado. Estábamos confinados, estábamos encerrados en nuestras casas todos. Y sin embargo, este libro me permitió a mí acompañar a los lectores y sentirme acompañado por sus comentarios, por su acogida, por su alegría. Como se ha señalado, la mayoría de estos comentarios eran positivos. Y alguien me dijo, tu muro es de buena onda, porque hay otros muros en los cuales entran a machetear, ¿no? Pero en general, las personas que entran, los llamados trolls, pueden estar un tiempo. Ahora en estas épocas electorales han habido algunos y algunas más persistentes en esta tarea, pero me da la impresión que ellos no tienen que ver con lo que yo dibujo, sino más con sus objetivos, ¿no? De afianzar una candidatura adversa a la que ven que yo quiero apoyar, ¿no? Y entonces, claro, entran con otros fines, otro objetivo. Ellos no colaboran tanto a la construcción de mis personajes, a la construcción de la tira. Esta tira se elaboró gracias, yo creo, a ese acompañamiento con la gente. ¿Cómo la hice? ¿Cómo se me ocurrió hacerla? Con esto quisiera comenzar a responder a los interrogantes que ha planteado Raúl, ¿no? Entonces, para mí fue un impulso, no algo tan racional. Normalmente tengo, como creo que todas las personas, ¿no? Muchas ganas de hacer diversas cosas, ideas que se me ocurren, pues casi al acostarme o casi al levantarme, y que ese espacio entre el sueño y la vigilia es extraordinario para darnos buenas ideas. Ojalá las anotáramos, aunque sea en un papel, y las realizáramos, las siguiéramos luego, pues son las mejores, creo yo, ¿no? Otro espacio extraordinario para las ideas es la ducha, ¿no? Cuando uno está entrando al agua o saliendo de ella, ahí surgen cantidad de ideas. Entonces, en esos espacios de libertad, creo yo, para la mente, donde no entran tanto nuestros otros fiscales que están diciendo qué debes hacer, por qué debes hacerlo o por qué no debes hacerlo, ¿no? En ese espacio libre a uno se le ocurren ideas muy, muy sueltas que ojalá las siguiéramos, ¿no? En este caso decidí seguir a la idea de hacer estas tiras para acompañar a la gente durante la pandemia. Yo pensé, la gente me llamaba la atención, me acercaba a la ventana y no había nadie en la calle. Y esas primeras medidas eran surrealistas. Me acuerdo una medida que fue, creo que determinados días en los cuales solamente podían salir los hombres y otros en los cuales solo podían salir las mujeres para hacer las compras. Y después habían los memes que se burlaban de lo pésimos que éramos los hombres cuando salíamos a comprar las cosas y traíamos cosas inútiles, ¿no? Y no teníamos el expertise, ¿no? Y bueno, todas esas vivencias me impulsaron a mí a hacer la tira. Honestamente, yo tenía un cierto temor, y es si es que el Cuy seguiría siendo o no el de antes. ¿A qué me refiero con el de antes? El Cuy en los años 80, ¿no?
tuvo un papel de protagonismo desde el diario de Marca con el insurgimiento del movimiento popular, ¿no? Este inmenso movimiento y temas, ¿no?, que estaban sobre el tapete, como el del racismo, la discriminación también de género, pues las diversas discriminaciones y abusos que conocemos en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces el Cuy quiso expresar lo peruano, quiso representar lo peruano desde un animal. Y así yo me fijo en el cuy, y les cuento, hace poco estuve en Ayacucho, después de 46 años, ¿se imaginan? No iba hacía 46 años. Y entonces volví a Ayacucho y Ladislao Parra, un cineasta conocido actualmente y que fue alumno en la Escuela Regional de Bellas Artes de Ayacucho cuando me tocó a mí ser el director, ¿no? Él me dijo, me preguntó si es que el cuy no había nacido de esas conversaciones que teníamos cuando yo quería saber sobre la fabulística ayacuchana, la fabulística andina, estos cuentos que se transmiten de generación en generación, esta literatura oral de padres a hijos, y ellos me hablaban acerca del cuy como el personaje andino más bien listo, muy sabido, muy pícaro, versus el zorro, que normalmente el zorro es más bien el astuto, ¿no? El zorro, pues en las fábulas de Sopo, por ejemplo, es un personaje que es la astucia siempre. Pero en estos cuentos que él me refería, el cuy era el personaje astuto. Y yo lo que recordé eran los cuentos de Manuel Robles Alarcón, que recogió, será unos 10 o 20 años antes de que yo naciera, y que recogió en un libro sobre cuentos de los Andes, y ahí más que el cuy, había otro personaje que era el Ucucha, un ratón, al cual él llamaba Don Diego. Entonces se enfrentaba el Ucucha con el Atoj, el zorro, ¿no? Pero me trajo este recuerdo, Ladislao, me quedé pensando cuánto sería. Y le dije honestamente, yo no era consciente de eso, pero que algo de eso que él me había contado había sido plasmado por los muchachos de Ayacucho en sus historietas que fueron publicadas en algunos diarios peruanos, limeños, quiero decir, ¿no? De aquí a nivel nacional, como Expreso y el suplemento Urpi en la prensa. Bueno, el cuy tiene que ver con mis recuerdos también de niño, cuando iba al pueblito donde nació mi padre, que es un caserío que se llama Chanchacap, en la provincia de Otusco, en La Libertad, y a donde iba yo todas mis vacaciones de mi primera infancia, ¿no? Aquella que va hasta los 10 años, 11 años. Las que siguieron fueron, ya no viajé, me quedé en Pueblo Libre. Y ahí yo veía cuyes, y tienen que ver esos cuyes que no me parecían pícaros, sino muy tímidos, muy nerviosos, como se desplazaban y corrían en la cocina de mi abuela, ¿no? Pero es un animal peruanísimo, ¿no? Autóctono de los Andes, claro, tan autóctono del Perú como del Ecuador, como de Bolivia, como de Colombia, es andino especialmente, ¿no? Del norte chileno también, indudablemente, y argentino, donde le llaman cuises, en plural, cuis en singular. Y recuerdo aquí una anécdota del negro Fontana Rosa, ¿no? Que hablándome del cuy, me decía que se llamaban cuises, ¿no? Y que él los veía cuando iba de Rosario a Buenos Aires, en esa carretera, pues en medio de la pampa, y los veía tirados en la pampa, atropellados por los carros, ¿no? Porque iban los carros a buena velocidad y de pronto salía un cuy, que son silvestres allá, ¿no? Salía de un lado de la pampa para cruzar al otro, ¿no? Y el negro decía, pero ¿qué carajo quieren si es igual un lado que el otro? Entonces, esa pregunta me causaba mucha gracia. Y así he ido hablando sobre el cuy, este personaje latinoamericano, ¿no? Este animalito
reconocible en toda América Latina, con diferentes nombres: Cuilo, Cuis, Curiel, Cuye, Cuyo en Guatemala, Cuy entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el cuya en la pandemia? Aparece, pero aparece un cuy distinto, un cuy abuelo, porque el tiempo ha transcurrido, y este cuy adquiere brillo gracias, yo creo, a su nieto, al pequeño, que tiene los mismos impulsos que tenía el cuy antes, pero es un niño. El cuy no era un niño, el cuy ya era un adulto, ¿no? El cuy era muy enamorador, y entonces ahora sin duda que se le alegre el ojo, ¿no? Pero no es ya el afanoso de otrora, ¿no? Está más tranquilo en ese sentido. Y en cuanto a Pelito, es demasiado niño todavía para templarse, como lo hubiese hecho el cuy. No está en esos afanes. De esta dinámica entre abuelo y nieto, creo que nació una vitalidad en la tira que yo no había imaginado. Y Humberto se había desplazado a este pueblo que mencionó Yaqui, Cuycunamarca, que significa tierra de cuyes, ¿no? Yo no sé qué he hecho, lo poquito que sé lo aprovecho al máximo. Entonces, viajó a este Cuycunamarca, Humberto, para tratarse de algo que podría ser TBC, ¿no? Y está allá cuando lo coge la pandemia, y él inmediatamente solidario comienza a pensar qué necesita la gente, hace una gestión ante Monseñor Castillo, nuestro arzobispo, ¿no? Tan querido él, y pues llegan las primeras cocinas, ollas, para que la gente se organice. Eso que ha pasado en nuestros pueblos. Comienzo a acompañar a la gente desde el confinamiento, desde la neurosis inicial de estar encerrado, y también se comienza a ver ahí como el cuy es algo inútil con los quehaceres domésticos, y la hija le alcanza en un momento la escoba y el recogedor para que asuma las tareas domésticas que le van a hacer bien, para relajarlo, para cambiarle los hábitos, para que participe del trabajo casero, ¿no? Y comienza a darse una dinámica que tiene que ver con lo que estamos viviendo, no solo durante la pandemia, sino con cambios que se están dando en los roles asignados tradicionalmente al hombre y a la mujer. Antes se decía la mujer a la casa, el hombre a la calle, ¿no? Esto pues obviamente ya no tiene sentido, ¿no? Y en tiempos de pandemia todos estamos confinados. En ese espacio se abren nuevos espacios para la mente. Pero hablaba yo de otro autor, que es el lector. Los lectores participaron mucho de la tira comentándola, y había comentarios, claro, siempre habrán amigos, de todas maneras agradezco, yo por lo menos les pongo me gusta por su presencia, simplemente que dicen genial, genio, y eso no ayuda tanto, porque eso uno lo ve que es una palabra, como decir, o sea, ¿no? Una palabra que es un lugar común, todos resultamos genios en Facebook, ¿no? Y en cambio, yo desde chico, desde adolescente especialmente, me interesaron los genios porque son más bien seres extraordinarios, ¿no? Pero genio, en Facebook somos todos, ¿no? Entonces está bien, eso apoya, eso alienta, eso es hacer barra, muy bien. Pero hay otros comentarios a veces que abren camino, que abren luces, como interpretación o como reclamo. Y eso es muy importante. Entonces, por eso yo hablo de una coautoría aquí. Yo creo que el CUY, y yo me sentí muy feliz haciéndolo en estas tiras de la pandemia, porque me demostraron que seguía muy vivo. Tanto el cuy como la tira del cuy, donde no es solo el cuy, pues, son todos estos personajes, toda la gama de personajes que aparecen ahí. Tanto los que son aliados del cuy como los que son sus adversarios, ¿no? Como se ha dicho, Villechet ha cambiado, no es pues ya el militar golpista. Esto me hizo ver, ¿no? Marisol, ¿no? Muy, muy, muy cercana a mí, mi novia, quien me señaló que no tenía sentido ya hablar de este golpista en un escenario latinoamericano en el cual no hay golpes, pues ya los Pinochet
pasaron a la historia, ¿no? A aquellas páginas, digamos, indeseables de la historia. Pero ya no es el punto, ya no son el tema. Entonces este Videchet aparece ahora como un empresario, se ha reciclado, está metido en temas de la banca, ¿no? Y está viendo cómo ganar plata de manera así como pueda. Este tipo de personajes que, como señaló Jackie, están presentes ahora, ¿no? Y son un flagelo, ¿no? Personas que están pensando en hacer negocio de la pandemia, ¿no? Qué horror, ¿no? O que el negocio no es solo de plata, el negocio también es eh, de conquistar votos, por ejemplo, conquistar adherentes, y se olvidan de la pandemia. Entonces, ahí hay algo que no está bien, ¿no? Nada bien. Bueno, por ahí va mi testimonio, ¿no? Sobre este cuy que, digo yo, me ha permitido a mí resucitar a estos personajes y sentirme vivo yo nuevamente. Esto, dicho tan simple, para mí es, creo que importante, para mí como autor y también para mí como observador, como estudioso de la historieta. Creo que es importante que la historieta como medio esté acompañando los momentos que vivimos. La historieta en nuestro país cuenta con excelentes cultores. Sin embargo, yo no dejo de reclamar para ellos espacio en los periódicos, ¿no? Y más bien esto es lo que falta ahora, ¿no? Y espacio también en los kioscos, eso ya no depende, claro, solamente de nosotros, es un fenómeno planetario. La historieta como medio ha sentido la arremetida de los medios virtuales, ¿no? De los videojuegos, de esta televisión de cable tan excitante muchas veces. Y la historieta, sin embargo, ha encontrado nuevos espacios en la escuela, por ejemplo, y nuevos espacios de expresión. La novela gráfica es uno de esos espacios interesantísimos, ¿no? De la historieta. Hay gente que se pregunta si es que es lo mismo. El medio es el mismo, pero ha crecido con la novela gráfica en crear nuevos espacios. La tira cómica, ¿no? Como ha puntualizado ahora Pedro, está obligada a ser breve, muchas veces todo un relato en breve, ¿no? Ahí recuerdo ese cuento, ¿no? Esa historieta fascinante de Monterroso, ¿no? Este, aquel cuento más corto del mundo, se dice, ¿no? De cuando despertó el dinosaurio, seguía allí, ¿no? Continuaba allí. Basta eso, eso es como una tira extraordinaria, ¿no? Algunas mías, yo esto lo digo impúdicamente, algunas tiras del Cuy, yo me sentía muy feliz porque decía, qué bien, qué bien. Me sentía muy bien que me hubiesen salido así. Otras obviamente no tanto, otras están ahí, mantienen el partido, ¿no? Y esto es como un partido. De pronto hay una jugada increíble. Y lo que importa es sostener el partido, ¿no? Que esté el equipo armadito, que se controle, ¿no? Cuando el viento está en contra y también que esté muy bien cuando el viento va a favor. Tenemos que ser en las tiras organizados y también en la relación que hay entre nosotros. Yo quiero reiterar mi agradecimiento ahora a quienes me acompañan en esta mesa, primero, y también a quienes me han acompañado en mi mesa de trabajo a través de la pantalla, ¿no? A todas las amigas y amigos que me han escrito y que me sostienen para continuar vivo estas historietas. Muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos y a todos ustedes. Si hubiese espacio para algunos intercambios, yo feliz. Muchas gracias, Juan. Juan, una consulta. De todos los personajes que aparecen en estas tiras del Cuy versus la pandemia, ¿con cuál te has llevado mejor y con qué personaje te has llevado peor? Difícil, ¿eh? Abre bastante cancha, ¿no? Muy bien.
la pregunta. Me llevo bien con el cuy, de todas maneras. Siento que me expresa sin que yo me lo proponga. A veces quisiera ser de él un héroe, pero termina expresándome y yo no soy un héroe. Entonces, luego, en cuanto a Humberto, tuve un poquito de conflicto. Habían algunos amigos del CUY que me lo reclamaron y con toda justicia, pero Humberto estaba pues en ese pueblo y reaparece a través del celular, ¿no? Entonces, estaban ahí los medios virtuales con los cuales trabajamos y me di cuenta yo que el CUY estaba asumiendo el papel de Humberto, que era el hombre que escucha, el hombre que reflexiona, y que Pelito estaba asumiendo el rol del CUY, el rol que tenía antes el CUY. Se producen estos desplazamientos. En la muerte me gustaron las dos muertes, pero es verdad que a mí mismo me daba más risa la mala muerte, que como ha señalado también Jackie, o Pedro, ha sido que no le llego a decir mala. Porque decirle mala sería explicitarla. No quiero eso, ¿no? Quiero que sea la muerte simplemente, pero sabemos que por oposición a la otra, que decididamente es la buena, esta resulta la desgraciada, la que no cree en nadie, ¿no? La aliada de quién, de qué. No lo sé. La muerte aliada de la muerte, no, pues tiene que haber alguien más malo. Si tuviese un personaje como el Satanás, sería una aliada, pues Satanás, ¿no? Es la muerte que simplemente viene a cargarnos, pero hay algo más complejo allí, ¿no? Hay otros espacios ahí, ¿no? Que señaló también Jackie, ¿no? A los cuales se ha dado lugar en la tira, ¿no? La tira no es solamente coyuntural, la tira atiende a la coyuntura, no se escapa de la coyuntura, no sé cómo pudieron hacer autores de tira cómica en otro tiempo que escapaban a la coyuntura y trataban de un micromundo coherente, cerrado, eran otras épocas. El cuy tiene la vocación de ser permeable a lo que vivimos todas las personas, al hoy. La aventura está en el presente, no solo en el mundo imaginario. Entonces, la aventura nuestra está en el día a día. Y entonces, la muerte en algún momento habla de cómo ella se lleva a la gente, porque está faltando gente abajo, ¿no? En el Caipacha, dirían los andinos, ¿no? En esta tierra que está abajo. El Urin Pacha sería, ¿no? El Caipacha creo que es nuestro presente. Bueno, entonces, a veces me permito indagar, reflexionar, me gana alguna vocación de persona reflexiva, contemplativa, y también le temo a veces a que me jale mucho ese ser contemplativo, y para eso están los lectores que me reclaman para que vuelva, ¿no? Entonces, voy y vengo, creo que tengo esa diversidad, ¿no? Que tenemos todos y que por eso podemos conversar sobre lo contemplativo de qué es la vida, qué es la muerte, tan presentes esas preguntas en nuestro tiempo, ¿no? La buena muerte, yo temía que pudiera ser muy buenita y que eso le quitara picardía, que no se prestara para el chiste. Y probablemente eso le pasa. Cuando me dices con quién me llevo mal, no digo que me lleve mal, pero me es difícil sacarle punta a la buena muerte para el chiste. Pero la buena muerte es un ser deseable sin duda, porque es quien nos visita cuando necesitamos partir al otro lado, ¿no? Puede acercarse y le podemos decir todavía, déjame un rato que quiero cumplir algunas tareas, quiero terminar un trabajo. Y la buena muerte es tan buena que puede esperarnos, ¿no? La mala muerte no, la mala muerte viene y nos engaña para llevarnos porque tiene otras tareas. Ahí estoy inventando como una cosmogonía, ¿no? Y propósitos de la buena muerte y de la mala muerte, invento al personaje de esa manera, ¿no? Me atrae especialmente en relación a las muertes la pícara, pero creo que así como es graciosa, también pudiera ser más ligera. Me gustaría meterme en esas profundidades de a dónde nos llevará, y seguramente no voy a llegar tan lejos, ¿eh? Porque no es tan fácil meterse por ahí. Y como tampoco es tan fácil meterse al cielo, ¿no?
son mundos que ya comprenderemos más allá, cuando nos lleve la buena muerte. Que esperemos que no sea dentro de poquito, que todavía tengamos largo tiempo por acá abajo. Sí, como Jacqueline, nuestra... creo que querías hacer un comentario. Adelante, por favor. En realidad quería plantear dos preguntas a Juan. Eh, hay, hay una tira en la que el cuy le dice a Pelito, mira lo que haré con mis pies, y desinfectan los pies del cuy, y en un mercado, ¿no? Creo que en la entrada de un mercado. Exacto. Y ahora ya sabemos que desinfectar los zapatos no sirve para nada. Entonces, yo quería un comentario tuyo acerca de cómo se va actualizando la información respecto a la pandemia. También porque el cuy usa mascarilla en el pipí, ¿no? Entonces, es una pregunta. Y la otra pregunta es acerca de la tira en la que aparece la protesta por el asesinato de George Floyd, y Pelito y el cuy se sorprenden de que Trump quiera que ataquen a los que están manifestándose. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿eso entra por algo así como porque quieres que quede registrada la historia, o es como una especie de rebalse de la indignación? Ya, gracias. Gracias, Jackie. Mira, lo primero es que como vivía el día a día, entonces ciertamente algunas cosas de ese día a día se desactualizaron, ¿no? Entonces el cuy comienza poniéndose una especie de suspensor, ¿no? Esa prenda que usábamos en educación física cuando no la necesitábamos, porque yo tenía 11 años, y entonces no se necesitaba, pero usábamos suspensor porque era parte del reglamento en el colegio. Entonces el cuy usa esta mascarilla, la del rostro, y se la pone en el pipí también, y era la locura inicialmente, los protocolos han cambiado, pues, ¿no? Entonces me acuerdo este afán de desinfectar los pies, que todavía se observa en algunos lugares, ¿ah? Que tienen esta suerte de felpudito húmedo para que uno es inútil, pero como me dijo alguna persona, por cortesía, un doctor lo dijo, un médico, que fue uno de los primeros en darse cuenta que no pasaba nada ahí, pero que por cortesía con la persona ya lo terminaba haciendo antes de pasar a un mercado, a un negocio, ¿no? Y luego también, ahora último, dicen, por ejemplo, que en la superficie de las cosas no es tanto el problema, sino más es en la relación entre las personas, ¿no? En esas gotículas justamente que pueden atravesar quizás una mascarilla quirúrgica, ¿no? Bien, entonces, eso pasó con esas actualizaciones que se desactualizan. Ese temor de seguir la coyuntura, ¿no? Esto a veces pasa con la caricatura, ¿no? La caricatura buena atiende a la coyuntura. El caricaturista es un combatiente de primera línea, ¿no? Pero a veces pasa el tiempo y ya no se entiende la caricatura. Por ejemplo, si uno no está al tanto del contexto en que se hizo, ¿no? Son las idas y vueltas, la doble cara de atender a la coyuntura. Sin embargo, el mejor caricaturista es aquel que logra trascender la coyuntura, ¿no? Porque su caricatura no atiende solamente al caricaturizado en cuanto a lo que hace o dice, sino a una suerte de perfil ético y en oportunidades estético, ¿no? Eso no se puede hacer todo el tiempo, pero a veces ocurren pues así caricaturas extraordinarias. Eso que pasa con la caricatura pasó un poquito aquí con la historieta. La historieta es otro medio, distinta a la caricatura. Pero en este caso, el vivir la coyuntura también hizo, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso que señalas, como también en esa discriminación a los chicanos, a los mexicanos, ese muro,
en el que se entercó, ¿no? Trump. Y sí, bueno, claro, yo quería atender allí, claro, no aguantaba y pensaba, estos temas a los cuales yo atiendo son fundamentalmente nacionales, pero hay temas internacionales, planetarios, que nos tocan a todos y que también son nuestro asunto. A veces nosotros solamente atendemos al Perú, ¿no? Y a veces desde afuera solamente se atienden a sí mismos. Esto no es solamente que nos miremos el ombligo. En el hemisferio norte la gente se mira demasiado a sí misma y no siempre están atendiendo a lo que pasa en nuestros países, que somos el mundo completo. Esto que nos pasa a los limeños en relación al resto del país, pasa en el hemisferio norte en relación a los países del hemisferio sur también, a los cuales nos suelen mirar, ¿no? Cuando les resultamos pintorescos o cuando ocurren pues tragedias propias del hemisferio sur, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos ha vinculado mucho a todos, ¿no? Y nos ha puesto en el mismo plano, con nuestras, desde luego, diferencias, con nuestras riquezas y pobrezas que son de distintos órdenes, pero el tema de la muerte nos toca a todos, el tema de la vida nos tiene que tocar a todos, el tema del justo precio, ¿no? Como me decían algunos amigos alemanes que pues ponen mucho la atención en estos temas, ¿no? Tiene que afectarnos a todos. Y entonces un tema como el de Floyd, ¿no? Asesinado de una manera emblemática para lo que es las relaciones con los afrodescendientes o afroamericanos, ¿no? Pues tiene que tocarnos a todos. Yo creo incluso en lo político, esta ascensión, ¿no? al poder de Castillo es sumamente importante para los peruanos, no solo porque coincide con el bicentenario, sino porque también coincide con el 5º centenario. ¿Cuánto hay allí de presente de, como diría Macera en su momento, de Atahualpas y Pizarros? ¿Y cuántos Pizarros hay que apoyan ahora a Atahualpa? ¿Y cuántos Atahualpas hay que están en el bando de Pizarro? Entonces, digo por simplificar, ¿no? Todo eso a mí me gustaría volcarlo en historietas, ¿no? No siempre hay espacio porque hay cantidad de cosas que hacer, ¿no? De sobrevivencia algunas, no hablo solamente de ingresos económicos, sino de sobrevivencia, por ejemplo, con los medios. Hoy día tenía un percance, por ejemplo, anteayer caducó de un momento al otro mi disco duro, ¿no? Y ahora estoy ante la laptop que tiene una camarita rara que me enfoca desde abajo. Entonces, tenemos que lidiar con todo eso es parte de nuestra sobrevivencia, todo eso nos hace sufrir, todo eso nos quita vida a veces. ¿Cómo hacemos con eso? Yo digo, por lo pronto tratémoslo con humor, por lo pronto tratémoslo con tiras cómicas, por lo pronto relacionémonos también de esta manera, abracémonos a través del humor, que es una dimensión de la vida tan importante, tan importante, que si la perdemos, mancamos como políticos. Entonces, hay de aquel político o de aquella política que comienza con furor, con una mirada de odio, con una mirada de cólera, ¿no? Entonces, así se pierde, ¿no? Bueno, cada uno labra lo que quiere labrar, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por las palabras, por este intercambio. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias también a Jacqueline por esta presentación del libro, por sus palabras, por haberse tomado el tiempo para leer el texto El Cuy versus la pandemia que hemos publicado en el Instituto de Estudios Peruanos y por habernos acompañado hoy. El libro se encuentra ya a la venta, ustedes lo pueden encontrar en las principales librerías de Lima y también en la página de la tienda virtual del Fondo Editorial. Desde acá hasta el día domingo tenemos una promoción según la cual los primeros 50 ejemplares que se vendan del Cuy versus la pandemia vendrán junto con una dedicatoria y una firma personalizada de Juan Acevedo. Así que aprovechen esta oportunidad para comprar el libro. Les recordamos además que durante esta semana, desde el día 22
de junio y hasta el 4 de julio está inaugurada ya la primera feria del libro presencial post pandemia en la Plaza Tupac Amaru de Magdalena. En este caso, nosotros como Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos todavía no estamos presentes en esa feria. Estamos presentes sí en la parte virtual, pero no en la parte presencial, pero igual les invitamos a acudir a la feria, a darse una vuelta, a mirar los libros que han salido y a ir recuperando poco a poco todos en la medida que podamos eso que antes llamábamos normalidad y que ahora queremos recuperar y mejorar, que esta experiencia, como nos estaba diciendo Juan, como nos han enseñado nuestros comentaristas, nos sirva de aprendizaje. Estos años complicados nos sirven también para repensarnos a nosotros como sociedad en vísperas de este segundo centenario, de este bicentenario que el Perú va a cumplir el próximo mes. Les agradezco entonces a Juan, les agradezco a Pedro, a Jacqueline, les agradezco también a Corín y a Josefina, que nos han acompañado desde la producción de esta presentación, y al equipo de comunicaciones y de producción editorial del Instituto de Estudios Peruanos, que ha hecho posible el CUI versus la pandemia. Ya saben, hasta el día domingo pueden ustedes comprarlo con una dedicatoria personalizada a esa oportunidad. Muchas gracias.